Bien, la clase pasada estuvimos viendo cinemática del cuerpo rígido, definimos lo que era un cuerpo rígido, dimos sus características, vimos que todo movimiento de un cuerpo rígido, que básicamente se define por un objeto en el cual, si yo tomo dos puntos cualesquiera, esos puntos no cambian, no cambia la distancia entre esos puntos nunca, para todo par de puntos que yo tenga en ese cuerpo rígido. O sea que formalmente es un sistema de partículas con una condición más, la condición de rigidez. Entonces, dada esa condición, lo que vimos es que cualquier movimiento de un cuerpo rígido se puede descomponer en una rotación y una traslación. Y hablamos de varias cosas, hablamos de que, por ejemplo, esa rotación caracteriza al cuerpo rígido. No importa desde dónde yo la mire, esa rotación siempre está dada por un vector rotación o vector velocidad angular de rotación que caracteriza el movimiento del cuerpo rígido. No importa dónde yo me centre para mirar. Entonces, vamos con eso a avanzar y a ir a lo que se llama dinámica del cuerpo rígido. Ya sabemos la cinemática, avanzaremos hacia la dinámica. Como decía antes, el movimiento del cuerpo rígido lo definíamos como la traslación de un punto cualquiera del cuerpo rígido Vimos que, por ejemplo, podía ser el centro de masa, ese punto que tomábamos, pero en general podía ser cualquiera. Y a eso le teníamos que agregar una rotación, y esa rotación estaba caracterizada por el vector rotación, que básicamente era una velocidad angular a la que le dábamos ahora el carácter vectorial que le corresponde, por supuesto. En algunos casos vimos que si uno elige convenientemente el punto que se está trasladando, entonces lo que puede pasar es que el movimiento sea una rotación pura. Decíamos que si es una rotación pura tiene que haber un eje de rotación que caracterice a ese cuerpo. Pero habíamos visto que ese eje de rotación no tiene por qué ser siempre el mismo. Entonces, por ejemplo, para recordarles, habíamos visto que si por ejemplo tenemos un objeto que está rodando sin deslizar, nosotros podíamos considerar, por ejemplo, que instante a instante el punto de contacto entre el objeto, que es un cilindro que está realizando esta rotación y a la vez avanzando hacia allá, si lo consideramos desde este punto O, instante a instante ese punto O no se movía. Eso quiere decir que hay un eje fijo alrededor del cual todo el objeto está girando, todos los puntos del objeto están girando. Y a eso lo llamábamos el eje instantáneo de rotación. Fíjense que ese punto va cambiando mientras el cuerpo va avanzando. En un instante es el punto que está acá, y en el siguiente instante va a ser el siguiente punto que está en contacto con la superficie. Y ese eje va cambiando de lugar. O sea, que no es un eje permanente, sino que es un eje instantáneo de rotación. Pero como el movimiento es simétrico respecto del punto que está apoyado sobre la superficie, nosotros siempre podemos escribir las ecuaciones respecto desde ese eje instantáneo de rotación. Bueno, hay otros casos en donde esto es imposible. Por ejemplo, hay un caso que yo les mencioné cuando definimos por primera vez a los cuerpos rígidos, que era el movimiento helicoidal. ¿Se acuerdan? Supongamos que tenemos un cilindro que en lugar de estar rotando de esta manera, está avanzando en esta dirección, tiene una velocidad de traslación hacia arriba y a la vez está rotando hacia allá. Como que hace un movimiento de tipo hélice, si yo lo miro, ¿no? O sea, va avanzando como una hélice. Todos los puntos van realizando un movimiento helicoidal. ¿Sí? En ese caso, el eje siempre va a ser el mismo. Ahí tenemos
un avance y el eje no cambia de lugar. Ahí tenemos un eje permanente de rotación. Acá, en cambio, el eje va cambiando de posición, va acompañando el movimiento del cuerpo y de hecho no está siempre sobre el mismo punto. Acá el eje básicamente es una parte del cuerpo, ¿sí? Es el eje de simetría de rotación de ese cilindro. ¿Ok? Cosas distintas que pasan. Bueno, como les decía antes, entonces un cuerpo rígido, ¿qué va a hacer? Es un sistema de partículas que cumple la condición de rigidez. Entonces, en base a eso, está claro que no vamos a obtener nuevos resultados. Nosotros ya hicimos la dinámica de un sistema de partículas antes del parcial. O sea que no vamos a obtener resultados nuevos. Vamos a obtener resultados más específicos, que están limitados por la condición que cumple el cuerpo rígido, que es la condición de rigidez. Eso de que dos puntos, cualesquiera de ese cuerpo, no pueden cambiar su distancia nunca. Por lo tanto, si yo me paro en un punto, el otro solamente va a poder estar haciendo una rotación alrededor. ¿Sí? Es lo que charlamos la clase pasada. Bien. Párenme si hay algo que no queda claro, porque está claro que esto lo vimos el día anterior al parcial y no pretendo que hayan repasado el tema demasiado o que hayan tenido demasiado tiempo para pensarlo antes de venir. Bueno, en base a eso, vamos a entrar justamente en la dinámica. Y si la dinámica involucra un movimiento de rotación, perdón, uno de traslación y uno de rotación, entonces lo primero que vamos a hacer es dinámica de la traslación. Vamos a ver que eso es lo más simple y de hecho es bastante sencillo imaginarse cómo va a ser la dinámica de la traslación. Si tenemos un sistema de partículas, nosotros sabemos que hay un punto particular en el cual podemos concentrar toda la masa y pensar que ese objeto se mueve como si todas las fuerzas estuvieran aplicadas sobre ese punto. Ese punto, ya lo sabemos, es el centro de masa. Entonces, dado que nosotros tengamos un cuerpo rígido cualquiera, el que voy a simbolizar como esta esferoide que tengo ahí, si nosotros tenemos el centro de masa ubicado en la posición R, nosotros sabemos que si escribimos, voy a abreviar la suma de fuerzas externas directamente por esto. Cuando pongo esto, Fx, es directamente la suma de todas las fuerzas externas aplicadas sobre el cuerpo rígido. En vez de poner la sumatoria, porque si no me voy a olvidar de poner la sumatoria. Pero sabemos que lo que se cumple es que la sumatoria de fuerzas externas es igual a la variación de P respecto de T, donde P es el P total de nuestro sistema de partículas, en este caso, el cuerpo rígido. O bien lo podemos expresar de esta manera, como la masa total por la aceleración del centro de masa. ¿Sí? O sea, la ecuación de Newton para un cuerpo rígido, para definir cuál es la traslación de un cuerpo rígido, es la ecuación de un cuerpo puntual que tiene toda la masa concentrada en el centro de masa. ¿Sí? Esa es la traslación que podemos pensar y el centro de masa se mueve como si todas las fuerzas estuvieran aplicadas sobre él. ¿Sí? Eso nos dice algo que tiene que ver con la conservación del impulso lineal. Ahora, nosotros, además del impulso lineal, podemos empezar a estudiar otras cantidades, como por ejemplo el impulso angular y la energía. ¿Sí? Habíamos visto eso cuando teníamos un sistema de partículas, empezamos a estudiar, además de la conservación del impulso lineal, la del angular y la de la energía. Entonces veamos cómo se escribe cómo se escriben las ecuaciones de conservación de impulso angular y de energía, porque eso nos va a llevar a lo que es la dinámica de la rotación. Está claro que en la parte del impulso angular vamos a tener que pensar no solamente cómo se traslada un objeto, digamos, supongamos que este objeto se está trasladando con una velocidad que sería la velocidad del centro de masa, sino también cómo rota cada una de las partículas alrededor de la otra. Y ahí es donde la condición de rigidez va a ser importante, porque acuérdense que el hecho de que la distancia entre dos puntos no pueda cambiar, me va a definir qué tipo de rotación puedo tener en un cuerpo rígido que es distinta a la que puedo llegar a tener en un sistema de partículas donde las partículas no están vinculadas. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo definiríamos? Esto es para el impulso lineal. Para el impulso angular,
¿Se acuerdan que si nosotros, por ejemplo, de vuelta, queremos definir el impulso angular del centro de masa, nosotros lo tenemos que definir respecto de un punto O, vamos a pensarlo respecto de este punto O que me define el origen de coordenadas, y el impulso angular respecto del punto O para el centro de masa, ¿sí? Por ahora estoy definiéndolo como si fuera solamente el objeto con toda la masa concentrada ahí. Eso va a ser igual al R, este que tengo acá, por el P. ¿Sí? Esa es la definición del impulso angular. Entonces, para estudiar si se conserva el L del centro de masa, lo que tengo que hacer es lo mismo que hacíamos con una partícula puntual. El L del centro de masa respecto de un punto O va a ser, la derivada va a ser esto. Y esa derivada, si ustedes recuerdan, bueno, como después, o sea, yo tenía que hacer la regla de derivación, pero una vez que haga la regla de derivación, que me dice que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, cuando hago la derivada de este, me queda la velocidad del centro de masa. Y la velocidad del centro de masa es paralela al P. Entonces el primer término se me muere y solo queda este que está acá. ¿Está bien eso? Y esto, por definición, es lo que llamábamos el momento respecto de O de las fuerzas externas. O sea que, de vuelta, tenemos ahí la conservación del impulso angular también se cumple como, del impulso angular, perdón, del centro de masa. ¿Sí? Todavía me falta ver qué pasa con todas las otras partículas, que es lo que les estoy diciendo. Pero el impulso angular del centro de masa respecto del punto O se conserva si el momento total de las fuerzas externas es cero. ¿Ok? Bueno, entonces, en vista de estas dos cantidades, todo esto se resume, si quieren, en que esto es equivalente, no me alcanza por la palabra equivalente, es equivalente a tener todas las fuerzas externas aplicadas sobre el centro de masa. ¿Sí? Lo que decía antes, tenemos un punto particular que cumple, que es como si, que se comporta como la dinámica puntual de ese punto, como si todas las fuerzas estuvieran aplicadas sobre el centro de masa. Fíjense que sigue, incluso cuando analizo el movimiento del impulso angular, seguimos hablando del movimiento de traslación, ¿no? Porque sigo hablando de la velocidad del centro de masa sin pensar en lo que le pasa alrededor. Solamente el L del centro de masa estoy pensando. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? No estoy poniendo todo el impulso angular acá. Estoy poniendo solamente la parte que depende de que esto sea un objeto puntual. ¿Queda claro eso para todos? No, ¿lo podría repetir? O sea, fíjate, vos podés tener varios movimientos acá. ¿Te acordás cuando teníamos un sistema de partículas que lo separábamos en dos el movimiento para el impulso angular? Y decíamos Sí. que lo podíamos reducir a el movimiento del centro de masa como un todo, el movimiento del objeto como un todo, y a eso lo llamábamos el L orbital. Sí, el L orbital, que era esto. Y después me falta otra parte, que es cómo giran todas las partículas alrededor del centro de masa, que eso puede estar pasando. Ahora que tengo un cuerpo rígido, me puede pasar que esté haciendo esto. Además de moverse, puede estar rotando, como la Luna, ¿no? O sea, la Luna rota alrededor de su eje y se traslada. Tengo traslación y rotación. Esto que está acá es el impulso angular orbital o el de traslación. Es el que tiene que ver con que la Luna se esté moviendo alrededor de la Tierra. Y no estoy pensando en que está girando alrededor de su propio eje. ¿Está bien? Ah, ok. Estoy mirando solamente la dinámica de traslación, no la de rotación. ¿Ok? Quedó claro. Bien. Bueno, pero esto que está acá me está indicando que hay algo que me está faltando. Entonces, primero vamos a hacer un paréntesis y vamos a ver primero cómo calcularíamos el R del centro de masa en un cuerpo rígido, que es continuo. No es lo mismo que hicimos en general con sistemas de partículas, en donde hacíamos simplemente la suma de las masas por los R. Acá vamos a tener que hacer algo sobre un cuerpo continuo, o sea que vamos a tener que integrar, si no sorprende a nadie.
¿Vieron el centro de masa de algún cuerpo continuo en la práctica? Estimo que no. Estima bien. No importa, no, lo voy a comentar ahora. Pero la idea es la siguiente. Digamos, no es difícil. Y en realidad, si yo les digo dónde está el centro de masa de esta esfera, supongamos que tengo una esfera ahí dibujadita, esquematizada, ustedes no va a ser muy difícil para ustedes pensar dónde está el centro de masa de esta esfera. Lo mismo si tengo este cilindro o si tengo un cubo, digamos que tengo un cubo por acá, y yo les digo dónde va a estar el centro de masa, ustedes enseguida me van a decir, bueno, está en el centro geométrico de ese objeto. ¿Qué están haciendo mentalmente ustedes? Están diciendo, bueno, a ver, yo tengo una esfera que es simétrica, claro, siempre que sean homogéneas, exactamente. Si no son homogéneas, vamos a tener que hacer lo que yo les voy a comentar ahora. Uno lo que hace es esto, dice, bueno, para este punto tengo otro punto ubicado acá. Y el centro de masa entre esos dos puntos va a ser acá. Lo mismo me pasa para este punto y para este punto. Y lo mismo me pasa para este punto y para este punto. O sea, todos los centros por cada puntito que yo encuentre de un lado del punto de simetría, voy a encontrar otro simétrico del otro lado que va a hacer que la posición del centro de masa esté siempre en el centro. Si la posición del centro de masa de todos los pares de puntos está en el centro, finalmente la posición del centro de masa tiene que estar sí o sí en el centro. O sea, no me queda otra. Lo que decimos es que es un punto de simetría. Cuando el cuerpo es homogéneo, el punto de simetría es el lugar del centro de masa. Y lo mismo me pasa para este cilindro, y lo mismo me pasa para este cubo. Básicamente sabemos que el centro de masa de los cuerpos homogéneos va a estar en el centro geométrico de los cuerpos, directamente porque yo puedo hacer consideraciones de simetría, como por ejemplo decir, bueno, digamos, este eje, para este cilindro, es un eje de simetría de rotación. Yo puedo rotar el cilindro alrededor de ese eje y si no me dicen que está rotado, yo no me voy a dar cuenta, porque todos los puntos son equivalentes. Entonces, por un lado sé que si yo lo roto, el cuerpo no cambia. Yo no me puedo dar cuenta, observándolo, de que haya habido un cambio. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el único conjunto de puntos que no cambia si yo lo roto? Bueno, el eje. ¿Sí? Eso quiere decir que el centro de masa tiene que estar en el eje, porque si el cuerpo no cambió su distribución de masa, yo no me doy cuenta. Y todos los puntos cambiaron, porque si yo roto el cuerpo, todos los puntos del cuerpo cambiaron, salvo los del eje. Eso quiere decir que el centro de masa tiene que estar en el eje. Esa es la primera operación de simetría que acabo de hacer. Rotándolo me doy cuenta que tiene que estar en el eje. Por otro lado, el cilindro tiene simetría de reflexión a través de un plano que pasa por la mitad, que lo corta por la mitad. ¿Verdad? Porque si yo lo reflejo, si yo pongo un espejito acá y reflejo todos los puntos de arriba abajo y todos los de abajo arriba, tampoco me puedo dar cuenta salvo que me lo diga. Eso quiere decir que la intersección entre este plano y este eje tiene que ser el centro de masa. Bueno, la intersección entre ese plano y ese eje es ese punto. ¿Ok? Ya, lo mismo me pasa con este. Este lo puedo, acá hay varias opciones. O bien puedo hacer 3 planos de simetría, uno que sea en esta dirección, otro en esta dirección y otro en esta dirección. Y con esos 3 planos de simetría busco la intersección y la intersección van a ver que es efectivamente este punto. Haciendo operaciones de simetría y viendo cuál es el punto que no cambia, me doy cuenta dónde está el centro de masa en un objeto. Ahora, ¿qué pasa si el objeto no es tan simétrico? Bueno, formalmente lo que uno tiene que hacer es lo mismo que hacíamos antes. Uno tiene que hacer, para encontrar el R del centro de masa, básicamente lo que tiene que hacer es esto. Es la suma de todas las masas que tengo, que en realidad son diferenciales de masa, ¿sí? Multiplicarlas por su R, y eso dividirlo por la masa total. Esa es la cuenta que tengo que hacer. Ahora, una suma de diferenciales de masa que están todos juntos,
¿sí? Los diferenciales de masa uno los puede pensar de esta manera. Uno tiene el objeto este, volvemos al cuerpo rígido este. Cada cachito de estos es un diferencial de masa. Y yo tengo que integrar en todos esos diferenciales de masa con su propio R. O sea que lo que tengo que hacer es básicamente una integral del vector R en toda la masa del objeto. Y abajo, poner la masa total, que es básicamente la integral en toda la masa del objeto del diferencial de masa. Ahora, para integrar yo tengo que parametrizar esa masa. Fíjense que es una integral del vector R. O sea, tengo que integrar esa masa en la posición. Tengo que saber cuál es la masa de cada punto diferencial. Y la única forma que tengo de parametrizarla es utilizando la densidad volumétrica, que es básicamente la masa dividido el volumen. Esto es si el cuerpo es homogéneo. Si no es homogéneo el cuerpo, no me va a quedar nada, no me va a quedar otra opción que escribir una densidad que depende del R, y esa densidad va a ser el diferencial de masa dividido el diferencial de volumen que yo tengo para cada cuerpo. Pero esto, cuando no es homogéneo el cuerpo, la densidad puede ser función del punto. Cada punto va a tener una densidad distinta. Y yo tengo que integrar esta densidad para obtener la posición del centro de masa. La integral finalmente, ¿cómo me quedaría? Hago esta cuenta, o la escribo, y después todas las preguntas que surjan. Tengo que hacer una integral de volumen, solamente haga el triple, de R por la densidad, o sea, el diferencial de masa ahora lo voy a escribir como la densidad integrada en el volumen. Y abajo tengo la integral en volumen de la densidad diferencial de volumen. ¿Queda claro esto? O sea, integrás el volumen. Integrarse en el volumen. Esto es como tener, acá, ¿qué es diferencial B? Diferencial B sería, en cartesianas, sería diferencial X, diferencial Y, diferencial Z. ¿Sí? ¿Está bien? Es el diferencial de volumen de tu espacio. Depende de cómo parametrices tu sistema. Si es un cilindro, te va a convenir esto, escribirlo en cilíndrica. Si es una esfera, te va a convenir escribirlo en esférica. ¿Sí? ¿Y si es amorfo? No, si es amorfo no te va a quedar otra más que hacer esto e integrarlo lo mejor que pueda. Sí. O sea, si es amorfo, Integrar. si es amorfo, uno no tiene más remedio que convertirlo en pequeños cubitos e integrarlo de esta manera. Ah, ok. Está. No vamos a caer con cosas rarísimas. Y de hecho es poco probable que ustedes tengan que hacer esto en un cuerpo que no sea homogéneo, que no sea sencillo de ver por simetría. ¿Ok? Salvo que la cuenta sea muy directa, nosotros no nos vamos a meter en cuentas complicadas de este tipo. Pero quería que lo sepan porque es claro que la posición del centro de masa ahora no se puede obtener como una suma. ¿Ok? Bueno, entonces, esto sería cómo obtendríamos la posición del centro de masa para un cuerpo continuo. Y entonces ahora vamos a repasar un poquito una idea de sistemas de partículas para ver cómo aparecería la idea de la rotación de estos puntos de un sistema de partículas y cómo lo podemos adaptar al tema de cuerpo rígido. Entonces, para entrar en la dinámica de rotación, lo que vamos a hacer es, vamos a volver atrás y vamos a pensar de vuelta en el cuerpo rígido, vamos a pensar como si fuera un sistema de partículas, y después veamos cuáles son las cosas que nos agrega la condición de rigidez. Entonces pensemos en un sistema de partículas. Vamos a pensar en un sistema de partículas que rota
tal que todas sus partículas tienen una velocidad angular omega. Fíjense que eso ya nos está diciendo que de alguna manera es un cuerpo rígido. ¿Se acuerdan que el vector rotación era la velocidad angular que caracterizaba todo el cuerpo rígido? No importaba dónde yo me parara, habíamos visto que siempre era la misma velocidad angular. Entonces, pensar en un sistema de partículas en donde todas las partículas rotan a la misma velocidad angular es compatible con la idea de cuerpo rígido. Y entonces uno lo piensa de esta manera. Digamos que tenemos un centro O respecto del cual medimos todo. No me salió la O, me salió otro punto. Bueno, este es el punto, este es el punto y esta es la O. Y tengo mis partículas que tenemos ahí alrededor del cuerpo. A esta la llamamos partícula 1, entonces tiene un R1 y tiene una velocidad V1 y está rotando, así que la velocidad tiene que ser perpendicular al R. Este es un R2 y tiene una velocidad V2 y este es un R3 y tiene una velocidad V3. Todos los objetos están girando de alguna manera con una velocidad angular omega que les da esas velocidades V1, V2 y V3 que van a depender, por supuesto, de la distancia a la cual están del punto O. Entonces, si todos giran a esa velocidad, yo podría escribir la energía cinética de rotación en términos de todas esas velocidades. ¿Y cómo sería la energía cinética de rotación? Bueno, la energía cinética de rotación va a ser la suma de todas las energías cinéticas de todos esos objetos. O sea que esto va a ser la sumatoria de un medio de cada una de las masas MI por BI al cuadrado. Eso es la energía cinética de rotación de estos. El omega apunta, claro, dado así, el omega vos lo podrías mirar como, así como lo dibujamos en general, como que la punta está hacia arriba, hacia nosotros. Exactamente. ¿Sí? Bien. Y escrita de esa manera, la velocidad, y con la omega que tenemos ahí, dado que son movimientos de rotación, cada vez sub i se puede escribir como el RI, el módulo del RI, multiplicado justamente por omega i. ¿Ok? Entonces yo puedo reemplazar eso en la energía cinética de rotación, usando este reemplazo. La energía cinética de rotación, ¿qué me va a quedar? Bueno, en un medio puede salir afuera. Me queda acá la sumatoria de las MI por RI al cuadrado, y la omega sale afuera, la omega al cuadrado también sale afuera. Fíjense que escribí esta energía sacándole un medio y sacando el omega también. Básicamente la única parte que suma es la de las masas y las velocidades, perdón, la masa y las posiciones. Pero el omega es igual para todos. Entonces ahí tenemos una expresión que tiene una pinta más parecida a una energía cinética de rotación, en donde la velocidad angular sale afuera, y acá me aparece esta cantidad que tiene información sobre las masas y sobre la distribución de las masas alrededor del centro de rotación. Se parece al centro de masa, pero tiene el R cuadrado. Fíjate que las unidades no son iguales. No está normalizado, por un lado no está normalizado y además tiene el R cuadrado. Esto que está acá se llama momento de inercia. Fíjense que, de alguna manera, esto, y aparte, no solo de inercia, sino momento de inercia respecto del punto O, porque estos RI están medidos respecto del punto del eje de rotación. O sea que este momento de inercia, al que voy a simbolizar con la letra I, y le voy a poner cuál es el centro del momento respecto del cual lo estoy midiendo, se define de esta manera. Para un sistema de partículas, como la suma de las masas multiplicada por el RI al cuadrado. Y básicamente, la idea del momento de inercia
tiene que ver con el hecho de que para hacer rotar un objeto, un sistema de partículas, a una velocidad angular omega, yo tengo que hacer cierto trabajo. ¿Sí? Para darle energía a un objeto, yo siempre tengo que hacer cierto trabajo. Cuando yo lo miro cuando lo miro en forma de traslación, a todos les queda claro que cuanta más masa tenga un objeto, más energía va a tener a igual velocidad. ¿Y eso qué significa? Significa que si yo quiero darle esa energía a un objeto más masivo, voy a tener que hacer más trabajo. El momento de inercia juega ese rol, pero para la rotación. Fíjense que, dado un valor de velocidad angular, cuanto mayor sea el momento de inercia, mayor energía va a tener el objeto. Eso quiere decir que mayor trabajo voy a tener que hacer yo para hacerlo rotar a esa velocidad angular. O sea que el momento de inercia, por eso el nombre, ¿no? La masa era una medida de la inercia de un objeto. El momento de inercia es una medida de la inercia de un cuerpo rígido o de un sistema de partículas cualquiera respecto a la rotación, respecto a lo que me cuesta a mí hacerlo, realizar un movimiento de rotación. ¿Está claro eso? No. No, para nada. Sinceros. Me gusta eso. Profe, Sí, ¿podría repetir la parte de cómo relacionar esto con el trabajo? sí. Vamos a Por favor. vamos a la traslación, ¿sí? Vamos a la traslación, miremoslo así. Tenemos acá la ecuación de energía de traslación. ¿A todos les queda claro que si yo fijo la velocidad, yo digo, un objeto lo llevo a moverse a tal velocidad, fija. Cuanto más masivo sea el objeto, o sea, cuanto más grande sea su masa, más energía va a tener. Eso a todos les queda claro, ¿no? Sí. Sí. Entonces, eso quiere decir que si un objeto tiene una masa más grande, yo tengo que hacer un trabajo mayor para hacerlo mover a una misma velocidad. Si yo tengo dos objetos, uno de 1 kilo y uno de 2 kilos, y a los dos los quiero mover a la misma velocidad, el que pesa 2 kilos va a tener una energía que es el doble. Entonces tengo que hacer el doble de trabajo para hacerlo mover a esa misma velocidad. ¿Hasta ahí todo claro? Excelente. Vamos a la rotación ahora. Piensen en lo mismo. Supongamos que tenemos dos cuerpos, dos sistemas de partículas. Uno que tiene un momento de inercia I1 y otro que tiene un momento de inercia I2. Fíjense que es exactamente lo mismo. El objeto, y digamos que el momento de inercia I2 es más grande que el I1, digamos el doble. Está claro que el objeto I2, con la misma velocidad angular, va a tener más energía de rotación que el objeto que tiene I1. Eso quiere decir que para que tenga más energía, yo tuve que hacer más trabajo con un objeto que tiene mayor momento de inercia para moverlo a la misma, para hacerlo rotar a la misma velocidad angular. ¿Quedó claro eso? Sí. Eso quiere decir que el momento de inercia juega el mismo rol que la masa, pero en los movimientos de rotación. El mismo rol que jugaba la masa en el movimiento de traslación, que acabamos de ejemplificar, lo juega el momento de inercia para el momento de rotación. Cuanto mayor sea el momento de inercia, más trabajo voy a tener que hacer para que un cierto sistema rote con una dada velocidad angular omega. Por eso lo llamamos momento de inercia, porque tiene que ver con la inercia que tiene un objeto para rotar alrededor de un centro de momento. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bueno, entiendo que sí. Bien. Bueno, entonces tenemos esta nueva definición, pero así como el momento de inercia, perdón, así como, sí señor, me gusta. Así como el centro de masa, la posición del centro de masa, calculada para un objeto continuo, hay que hacerla integrando, bueno, el momento de inercia también vamos a tener que hacer eso. Pero vamos a ver un par de casos simples. En particular, vamos a ver algunos. Yo les voy a hacer alguna cuentita corta acá, y en la práctica ustedes van a hacer algunas otras, pero la idea es
vamos a trabajar con casos simples. Como les digo, salvo que la cuenta sea muy sencilla, vamos a trabajar con casos en donde ustedes por ahí puedan utilizar alguna tablita para los momentos de inercia. Porque, como se imaginarán, una vez que uno calculó el momento de inercia de un objeto cilíndrico, por ejemplo, respecto de su eje de rotación, ese momento de inercia va a ser igual para todos los cilindros. Lo único que va a cambiar es, bueno, si cambia la altura del cilindro, algo aparece en la ecuación que tiene que ver con la altura, o si cambió el radio, algo va a cambiar que tiene que ver con el radio, o si cambió la masa. ¿Sí? Entonces, finalmente vamos a tener una tablita de cómo es el momento de inercia de un cilindro, de una esfera, de cubo, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, Lucía acaba de decir que odia a todos, no sé muy bien por qué. Bueno, vamos entonces al momento de inercia de un cuerpo rígido. ¿Cómo sería? Bueno, fíjense, por ejemplo, que cuando uno tiene que hacer rotar un cuerpo rígido, no es lo mismo, por ejemplo, pensémoslo en un cilindro. En una esfera es medio difícil de ver, pero en un cilindro está claro que si yo quiero hacer que ese cilindro rote respecto de este eje, no es lo mismo que hacerlo rotar respecto de este eje. ¿Sí? Está claro que eso aparece en la ecuación directamente. Como los R aparecen, está claro que el momento de inercia respecto de este eje no va a ser igual que el momento de inercia respecto de este eje. Ambos son ejes de simetría, ¿no? Porque, como les dije antes, este es un eje de simetría de rotación y este es un eje de simetría porque pertenece al plano de reflexión, ¿sí? Al plano que pasa por la mitad del cilindro. Entonces, ambos son ejes de simetría, entonces yo lo puedo hacer rotar de manera bastante fácil a ese cilindro, ¿no? Si fuera este marcador, uno sería hacerlo rotar de esta manera, como lo estoy haciendo rotar con los dedos, y otro sería hacerlo rotar de esta manera. Obviamente no es lo mismo, ¿sí? Son situaciones distintas y eso va a estar dado en que tienen distintos momentos de inercia. El momento de inercia para este eje y para este eje no va a ser igual. Fíjense que esencialmente cuando uno quiere encontrar el momento de inercia, lo que me va a importar para cualquier objeto, ¿no? Supongamos que tenemos un objeto cualquiera y que este sea mi eje de rotación. Siempre que yo tenga el eje de rotación, nosotros vimos recién que lo que me importa es cómo rota cada punto alrededor de este eje de rotación. Y si esto es un cuerpo rígido y yo fijé este eje de rotación, yo sé que la distancia entre cualquier punto del objeto y cualquier punto de este eje de rotación no puede variar. O sea, que todos los puntos del cuerpo rígido solamente pueden estar rotando alrededor de este eje. De la misma manera que simbolizamos recién, permítanme volver a la hoja anterior, estos puntos rotan alrededor del punto O. El eje pasa por el punto O. Una vez que yo definí el eje, definí el punto O. Pero fíjense que no solo me importa el R hacia cada punto. Dado que es un cuerpo rígido, me importa cierta parte del R nada más. Porque si está realizando una rotación, solo me importa esto, que es lo que llamaríamos el R perpendicular. O sea, la proyección del R en la dirección perpendicular que va hacia el eje. ¿Quedó claro eso? ¿Lo podría repetir? Bien, de vuelta. En el sistema de partículas, como la distancia en un sistema de partículas cualquiera, como el que vimos acá, como la distancia entre los puntos no es fija, entonces yo tengo que mirar el vector rotación completo alrededor de cualquier punto que esté rotando. Ahora, ¿qué me cambia con el cuerpo rígido? Con el cuerpo rígido me cambia que si yo fijo dos puntos cualesquiera, elijo dos, un par cualquiera, yo sé que la distancia entre esos dos puntos nunca puede cambiar. Si esa distancia no puede cambiar, eso quiere decir que si yo me paro en este otro punto, solo puede rotar alrededor de él.
Y eso vale para todos los puntos del cuerpo rígido y para todos los puntos del eje. Si eso vale para todos los puntos del eje que yo estoy fijando ese eje como eje de rotación, quiere decir que para mí ese eje está fijo, entonces el resto de los puntos solo puede estar rotando alrededor de ese eje, no puede estar haciendo otro movimiento, porque si no, no sería rígido el cuerpo. Si algún punto hiciera esto respecto de ese eje, entonces no estaría en la condición de rigidez. ¿Se entiende? Tendría que Sí. torcer el cuerpo rígido de alguna manera, como lo charlábamos el otro día con una hoja, ¿no? Tendría que hacer esto con el cuerpo rígido, y ya no sería un cuerpo rígido. Dada esa condición, quiere decir que lo único que me importa es el R perpendicular. Y entonces, el momento de inercia respecto de un punto O que pasa por el eje de rotación, y de hecho ahora O no va a ser un punto, sino un conjunto de puntos, va a ser igual a la integral en toda la masa del R perpendicular al cuadrado multiplicado por el diferencial de masa que yo esté considerando, ¿no? Cada uno de estos, como hicimos para la posición del centro de masa, es un diferencial de masa, pero tengo que integrar. Y de vuelta, para integrar tengo que parametrizar dónde se encuentran esos diferenciales, y en principio yo tendría que plantearlo en términos de una densidad que puede depender de la posición. Podría no ser homogéneo. Si es homogéneo, la densidad sale afuera del integral y joya, no tengo ningún problema. Si no es homogéneo, no la puedo sacar de la integral, y lo que me queda es que el momento de inercia respecto del punto O va a ser la integral en volumen de la densidad que depende de la posición multiplicado por el R perpendicular al cuadrado por un diferencial de volumen. ¿Ok? Ahora de vuelta se me convierte en una integral en volumen. ¿Sí? Donde, de vuelta, el R perpendicular, definámoslo concretamente, básicamente, como me queda al cuadrado, puedo pensarlo como una distancia. Es la distancia perpendicular desde cada punto al eje de rotación. ¿Ok? Dado eso, entonces veamos un par de ejemplos. Uno se los calculo yo, los otros se los dejo para que lo hagan en la práctica, y seguramente en la práctica les meterán algún ejemplo un poquito más sofisticado. Pero vamos a los más simples. Vamos a ver para un cilindro, ¿sí? Como hice recién, y para un cilindro respecto de su propio eje de rotación. Entonces el primer caso sería este. Tenemos un cilindro y queremos calcular el momento de inercia respecto del eje de rotación. Entonces, ¿cómo es ahí? ¿Cómo se calcula eso? Bueno, habíamos dicho que esto es I sub O, es la integral de ρ por R cuadrado perpendicular por diferencial B. Vamos a suponer que la densidad es uniforme, y eso quiere decir que ρ de R es igual a ρ constante. ¿Sí? O sea que va a salir afuera del integral esa densidad. Y vamos a darle un radio a este cilindro, vamos a decir que tiene un radio A. Bueno, entonces, dado, y una altura H, me he olvidado. Dadas estas características, bueno, hagamos entonces la cuenta y veamos qué es lo que nos da el momento de inercia haciendo esta cuentita de acá. Bueno, fíjense que dada esta simetría, lo más obvio sería elegir coordenadas cilíndricas. ¿Por qué vamos a elegir coordenadas cilíndricas? Justamente porque son las coordenadas de simetría, porque es fácil plantear las coordenadas cilíndricas de cada punto de este cilindro. Lo caracterizo por la distancia al eje de rotación, que es directamente el R perpendicular. Fíjense que en coordenadas cilíndricas, R perpendicular es directamente la coordenada cilíndrica R. Y después lo puedo caracterizar por el Z correspondiente a su altura. Y tengo que integrar en todo eso. Tendría que integrar el radio
desde 0 hasta A, tendría que integrar la altura desde 0 hasta H, y listo. Ya con eso tengo todo. Y bueno, también tengo que integrar en la circunferencia, pero eso me da directamente un 2πr. ¿Sí? El diferencial de volumen en cilíndricas me va a quedar entonces 2pi por el radio, por la altura, por diferencial R. Va a pasar pronto, no te preocupes. Es solamente para la clase de hoy. Bueno, entonces. Sí, cuerpo rígido tiene mucho de matemática, matemática en varias dimensiones. Pero fíjense que es esto nada más. Y en cilíndricas el diferencial les queda esto. Entonces, fíjense que si yo meto todo esto en la integral, el I sub O me va a quedar lo siguiente. Todo lo que sea constante lo saco afuera de la integral. El 2pi, por supuesto, sale afuera. La densidad dijimos que es constante, sale afuera. La altura también sale afuera, porque ya estoy integrando entre 0 y h, y eso me va a quedar directamente, como el z no aparece acá, no me importa. Y lo único que queda dentro de la integral es que tengo que integrar entre 0 y a. ¿Qué cosa? Tengo que integrar el r cuadrado, pero además tengo el r del diferencial de volumen por diferencial r. O sea que me queda por r por diferencial r. Y esto que está acá es lo mismo que 2pi rho h, la integral entre 0 y a de r cubo por diferencial r. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, perfecto, genial. Bueno, dice integral estiluvial, ¿no? O sea, la integral de r cubo directamente me va a quedar r cuarta sobre 4, y la tengo que evaluar en los dos extremos, que son a y 0. Si yo evalúo eso y simplifico, finalmente lo que van a ver es que el momento de inercia respecto del centro de rotación me va a quedar pi sobre 2 por rho por h por a la cuarta. ¿Sí? Yo ya lo podría dejar así, pero también puedo escribirlo de otra manera. Fíjense que además puedo recordar que la masa es básicamente la densidad multiplicada por el volumen de un cilindro de estas características. O sea que la masa la puedo escribir como la densidad por el volumen de un cilindro, que es pi por a cuadrado por h. Usando esta información y usando esto, que me queda acá, hay una pregunta y se me perdió, pará, cuando mire la pantalla. El eje de rotación, vos tenés, tu eje de rotación es el eje de simetría. El eje de simetría del cilindro. Respecto de este eje de rotación. Este es el eje de rotación. ¿Sí? El O, perdón, no lo marqué, tenés razón, está acá. Es cualquier punto. Fíjate que es cualquier punto porque si rota alrededor de ese, puedo elegir este punto, pero cualquiera se mantiene fijo. Así que es cualquier punto del eje de rotación. ¿Ok? Bueno, usando esta masa. Claro, exactamente. Exactamente. Sí, vamos. Usando esta masa y usando esta expresión, el momento de inercia tengo que pasar a otra hoja, finalmente me va a quedar, pero revísenlo, me va a quedar que el momento de inercia del cilindro respecto de su eje de simetría es la masa por a cuadrado dividido 2. ¿Sí? O sea, lo pueden escribir en términos de la masa, del radio, o en términos de la altura, como está escrito de la otra manera. Bueno, les paso algunos más que los van a ver en la práctica, pero no estaría mal que vayan buscando en algún librito momentos de inercia de cuerpos muy simétricos, porque a veces no hace falta que hagan la cuenta y ya con que lo sepan es suficiente.
Supongo que en la práctica se los van a dar y si no después búsquenlo en algún libro. Pero en el momento de inercia, por ejemplo, de Estos un... que estás escribiendo, o sea, ya los puedo usar para, por ejemplo, el de arriba para cualquier cilindro. O bueno, Claro, variaría según la altura y eso, pero claro, exactamente. Suponete que te dicen, tenés un cilindro de tal altura y de tal radio, y no te dicen la sí. masa, pero te dicen la densidad, bueno, entonces tenés que calcularlo con la ecuación de atrás. Si te dicen la masa y te dicen el radio, ya podés calcularlo con esto. Ah, ok. ¿Eh? Siempre que sea respecto de ese eje de rotación. En la práctica van a resolver ustedes el otro que les decía, que es este, respecto de este eje de rotación. Queda distinto. Ok, ok. Ya, si rotan respecto de este eje de rotación, el momento de inercia da distinto. En la práctica lo van a resolver. Y para el que les voy a dar ahora, es similar, para un anillo finito respecto del punto O, del punto central de ese anillo, o sea, es un anillo, como un circulito finito que, que tiene un radio R. El momento de inercia respecto de su centro geométrico es un medio de la masa multiplicado por el radio al cuadrado. Esta cuenta es más fácil todavía porque uno lo puede pensar como que esto tiene una densidad lineal de masa distribuida en toda una línea. ¿Sí? Esa cuenta la van a hacer en la práctica también. Y el otro común también es el de la esfera homogénea, respecto también de un eje que pasa por su centro. Fíjense que ahí la esfera puede ser cualquier eje, ¿no? Porque puede ser así, así, así. La esfera tiene tanta simetría que cualquier eje que pasa por su centro me sirve para esto. Y en este caso el momento de inercia es 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. ¿Sí? Ese es el momento de inercia de una esfera respecto de un punto, de un eje que pasa por el punto O, que es su centro. Puede ser cualquier, trato de dibujarlo, que pase por el centro y me pasó por cualquier lado. Bueno, de cualquier eje que yo tome de esa esfera, el momento de inercia va a ser esto que está acá, ¿sí? Porque tiene alta simetría. Lo mire de donde lo mire, no así el cilindro. El cilindro si lo miro así, si lo miro así, son cosas distintas. En la esfera no. Bueno, ¿qué hora estamos? Bueno, vamos a parar un cachito. Vamos a poner una pausa. Bueno, hasta ahora estuvimos viendo cómo se calculan los momentos de inercia respecto de ejes de alta simetría en cuerpos de alta simetría. Pero podría estar dándose la situación de que yo tenga que calcular el eje de, el momento de inercia respecto de un eje que no es un eje de alta simetría. Por ejemplo, hace un rato acabamos de ver que el momento de inercia de un cilindro respecto de su eje de simetría de rotación es la masa por a cuadrado sobre 2. Ahora, ¿qué ocurre si, por ejemplo, en lugar de estar estudiando un movimiento respecto de un eje que, como este, pasa por el centro de masa, yo tengo que resolver, por ejemplo, este problema, ¿sí? Que es el que decíamos al principio y que lo charlamos al final de la clase anterior, que es cuando un cilindro, un rodillo, rota sin deslizar y avanza. Entonces ahí quizás sea más útil trabajar no sobre el eje de simetría, sino sobre un eje que contiene al punto O, que es un punto que es el eje instantáneo de rotación. Puede llegar a pasar que me pase eso. ¿Me permiten poner la pausa un segundo? Que tengo que dar una orden acá en casa. Alguien tiene que empezar a hacer la tarea. Bueno, entonces, como les decía, puede ser que yo tenga que calcularlo, porque justamente
ese punto es un punto que, al ser el eje instantáneo de rotación, me facilita mucho la resolución del problema. Pero si yo tengo que resolver el problema y tengo que calcular todo respecto de ese punto, voy a necesitar el momento de inercia respecto de ese punto. Bueno, para eso tenemos una solución que es lo que se conoce como el teorema de Steiner, que ahora voy a anotar. El teorema de Steiner es justamente para obtener el I respecto de un eje que no es de alta simetría. En realidad, a ver, la realidad es que uno lo tiene que calcular de la misma manera que se calculaba antes, ¿sí? O sea, el teorema de Steiner es cómo se calcularía el momento de inercia respecto de otro eje conocido el momento de inercia que pasa por el centro de masa. Entonces, ¿cómo obtener el momento de inercia respecto de un eje que no es de alta simetría, conocido el I respecto de un eje que pasa por el centro de masa? ¿Sí? O sea, la idea es la siguiente. Supongamos, por ejemplo, que tenemos este objeto. Nosotros, el centro de masa del objeto es este. Y elegimos entonces. Este sería el eje de alta simetría. Este es el eje al que llamaríamos O, que es un eje de alta simetría. La idea es que el momento de inercia respecto de O es conocido. La pregunta es, ¿cómo calculo yo el momento de inercia respecto de otro eje, O', si conozco el que se calcula respecto del punto O? O sea, la pregunta es esa. Y eso es lo que nos dice el teorema de Steiner. Básicamente, el teorema de Steiner consiste en lo siguiente. Si yo conozco cuál es la distancia A que hay, Iván, ¿qué pasó? Sí. Bueno, Nada, pensé que está. cómo calcular la distancia había que usar nuevamente movimiento relativo, como hacíamos con los momentos. No, no hay que hacer movimiento relativo. No, pero sí hay que escribir las coordenadas agregándole. Tanto los mató el movimiento relativo. Bueno, voy a analizar cómo lo estoy dando. De alguna manera que sirva para algo. Bueno, lo que hay que conocer es la distancia perpendicular que hay desde ese eje hasta el centro de simetría, o hasta cualquier eje que pase por el centro de simetría. Y en realidad, la cuenta que uno tiene que hacer es la siguiente, es hacer la misma cuenta. Esencialmente es la misma cuenta, solamente que tengo que escribir los radios, ahora corriendo mi eje coordenado en una distancia A. Hagamos la cuenta y veamos lo que queda. La idea entonces es la siguiente. Tengo mi cuerpo rígido, ¿sí? Tengo su centro de masa, ahí, y voy a elegir al eje Z, ¿sí? Como un eje que pasa por el centro de masa de mi cuerpo rígido. Y después tengo mis coordenadas Y y mi coordenada X, ¿sí? Y yo voy a suponer que conozco el Y respecto del eje Z, ¿sí? Esto es conocido, o sea, conozco el momento de inercia alrededor de este eje que pasa por el centro de masa. Y la pregunta es, ¿cómo cambiaría si yo defino un eje Z' que está corrido una distancia A sobre el eje Y? ¿Cómo es Z', el Y respecto de Z'? ¿Ok?
Bueno, el y respecto de z es básicamente, como dijimos antes, el r perpendicular al cuadrado por diferencial m. ¿Sí? Esa es la definición del momento de inercia respecto del eje z. ¿Y cómo se escribiría el r perpendicular al cuadrado desde el eje z? Bueno, fíjense que como z está fijo en x igual a 0 e y igual a 0, básicamente lo que tengo que hacer es una integral que es x cuadrado más y cuadrado diferencial m. O sea que lo que tengo que hacer es básicamente, después cuando parametrice, esto tiene que ir en toda la masa de mi objeto. Después cuando parametrice, acá ponga ρ, tengo que integrar en x y en y. ¿Sí? Y ya está. Esa es la integral para el momento de inercia respecto del eje z. Ahora, supongamos que tengo este objeto, este puntito, este diferencial m, que está caracterizado por sus coordenadas dadas por el r perpendicular. ¿Sí? El r perpendicular, que me sale de acá, en los límites de integración no dice nada, es la masa total. No, es solamente la masa total, estoy integrando en todo el volumen, o sea, en la masa total. Integro en la masa total acá e integro en la masa total acá. Mantengo eso, ¿no? ¿Quedó claro? Es como integrar en todo el volumen. Bueno, este R perpendicular es el que se mide desde el eje que va del centro de masa. Y bueno, obviamente, cuando yo calcule respecto del eje Z', voy a tener que usar un R' perpendicular que se mide desde ese eje Z'. Ahora, ¿qué me diferencia a mí? Las coordenadas de R' perpendicular respecto de R perpendicular. Bueno, R perpendicular, como dijimos antes, al cuadrado, va a ser x cuadrado más y cuadrado. Y R' perpendicular al cuadrado, fíjense, la coordenada x no va a cambiar porque el eje Z' está corrido en y. O sea que me va a quedar x cuadrado más, y a la coordenada y le tengo que restar el corrimiento que tiene esto. Entonces, esto me va a quedar y menos a al cuadrado. ¿Ok? ¿Está bien ahí? Entonces, calculemos, utilizando este R' perpendicular, cuánto vale IZ'. El IZ' va a ser la integral en toda la masa del objeto de x cuadrado más y menos a al cuadrado en toda la masa. Y ahora voy a desarrollar todo esto para ver cómo se relaciona el IZ' con el IZ. ¿Sí? Veo un montón de preguntas ahí, no sé si alguna quedó pendiente. Una esfera. En realidad no es necesariamente una esfera, pero... No, el x cuadrado y cuadrado no es porque es una esfera. Es en realidad porque estoy integrando, está buena la pregunta, porque estoy integrando alrededor de z, no una esfera, sino un círculo. Fíjate que z me fija, yo tengo que, a ver, vamos de vuelta. Estoy calculando el momento de inercia respecto de este eje. Entonces lo que tengo que medir es la distancia perpendicular. ¿Sí? O sea que tengo que medir esa distancia perpendicular. Esa distancia perpendicular no depende de z, justamente por lo que vimos antes. Depende solamente del punto x cuadrado, del punto x y del punto y de este punto. O sea, solo integro en un, ¿sí? en un círculo alrededor del centro de masa, para cada altura. ¿Ok? ¿Está bien? Es porque me interesa el R perpendicular, y el R perpendicular no depende de Z, depende de X y de Y. ¿Quedó claro, Iván? Bien. Bueno, entonces ahora desarrollemos
este cuadrado que tenemos acá y a ver si se parece o no a eso. Lo que me queda entonces es que I z' es igual a la integral en toda la masa de x cuadrado más. Y ahora desarrollo el cuadrado de I menos A. Me queda I cuadrado menos 2 por I por A más A al cuadrado. Y todo por diferencial n. ¿Está bien? Desarrollé nada más el I menos A al cuadrado que tenía al final. Eso es lo que tengo. Disculpe, profe, ¿cuál es Es. el límite de integración de arriba? No hay un límite de integración. Estoy integrando en toda la masa. Es como integrar en el volumen, ¿te acordás? Sí, 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 listo, correcto. Es lo mismo de siempre. Estoy integrando en toda la masa, siempre. Ah, lo que vos ves acá es el punto de mi cuaderno. No hay ningún límite de integración. Es el agujerito de la Sí, hoja. sí, sí, me confundía. Listo, gracias. Nada. A ver, antes, para que quede claro, no lo voy a parametrizar. Lo voy a dejar por definición. Voy a dejar como es la definición para ver si se parece o no al momento de inercia respecto del eje Z. Eso es lo que voy a hacer. Lo voy a dejar por definición. Bueno, pero fíjense que ya ahora empiezan a aparecer cosas parecidas, porque yo esto lo puedo separar y puedo decir que esto es lo mismo que la integral en toda la masa de x cuadrado más y cuadrado, diferencial m, que esto que está acá, justamente, es lo que habíamos definido como el i respecto del eje z. Y me sobran algunos términos, pero vamos a ver qué pasa con esos términos. Me sobra un término que es a cuadrado por la integral de diferencial m. Fíjense que el a cuadrado, si yo lo separo, sumado, puede salir afuera del integral, porque es una constante. Y todavía me queda este término que tiene un i, así que ese en principio no lo puedo eliminar, pero me queda este término que es menos 2a por la integral de i por diferencial m en toda la masa. ¿Sí? O sea que me queda el momento de inercia respecto del eje z, un término y otro término. Veamos qué son esos términos. Este es como facilón, porque fíjense, esta es la integral de todos los diferenciales de masa en toda la masa. Esto es como si yo sumara todos los diferenciales de masa. O sea que, ¿qué me da? M total. Exactamente. Este es el M total multiplicado por A cuadrado. Ese término es fácil. ¿Qué pasa con este otro término? Bueno, fíjense que así como está definido, ¿se acuerdan la definición del R del centro de masa? El R del centro de masa era la integral en toda la masa del R por diferencial de M sobre la masa total. Eso era el R del centro de masa. Entonces, si yo lo escribo en componentes, esto es un vector de 3 coordenadas. El X del centro de masa, el Y del centro de masa y el Z del centro de masa. ¿Ok? Abajo me aparece siempre M, pero esto es, en la coordenada X me queda la integral de X por diferencial M en toda la masa. En la coordenada Y me queda la integral de Y por diferencial M en toda la masa. Y en la coordenada Z me queda Z por diferencial M en toda la masa. ¿No? ¿Está claro eso? Que Sí. esto que tengo acá entonces es la coordenada Y del centro de masa. ¿Ok? Y la coordenada Y del centro de masa, por definición, ¿cuánto vale? ¿Se acuerdan del dibujito? Volvamos si quieren. ¿Cómo había definido yo mi eje Z? Fijo al centro de masa. Entonces, ¿cuánto vale la coordenada Y del centro de masa? 0. Efectivamente. Entonces, si la coordenada Y del centro de masa vale 0, ese término es 0 directamente porque está multiplicado por el I del centro de masa. Este término me dice que es directamente 0. O sea, que el momento de inercia respecto de Z' va a ser igual al momento de inercia respecto de Z, que es lo que llamábamos el I del centro de masa, más M por A al cuadrado. O sea que, y esto tómenlo
siempre que ustedes conozcan el momento de inercia respecto de un eje de alta simetría, lo pueden calcular respecto de otro eje que sea paralelo a él, simplemente poniéndole la masa total del objeto y la distancia perpendicular que hay entre los dos ejes. ¿Está bien? Disculpe, profe, no entendí del todo por qué el término con I se cancela. Porque el I del centro de masa, fíjate que por definición, yo definí el eje Z pasando por el centro de masa. Si el eje Z pasa por el centro de masa, quiere decir que las coordenadas X e Y del centro de masa valen 0. Ah, listo, listo. La X también particularmente, pero no importa la Y en este caso, porque el corrimiento está en Y. ¿Ok? Sí, sí, quedó claro. Bárbaro. Bien. Entonces, tenemos con esto podemos calcular el momento de inercia respecto de cualquier eje. A ver que chequeo cuánto tiempo me queda, creo que me queda. Bueno, podemos calcular el momento de inercia respecto de cualquier eje simplemente conociendo cuál es la distancia perpendicular a un eje de alta simetría y siempre que conozcamos ese otro momento de inercia. O sea, supongamos entonces que a mí me dicen, tengo un cilindro, yo conozco el momento de inercia ese de m por a cuadrado sobre 2, que está en un eje que es el eje de rotación, y lo quiero calcular respecto de otro eje. Bueno, tengo que ver cuánto está corrido ese eje, le agrego ese término acá, y listo. Y eso me da directamente el momento de inercia. O sea que alcanza en general con conocer, para los cuerpos rígidos más comunes, con conocer el momento de inercia respecto de algún eje de simetría. Lo otro lo podemos calcular siempre con el teorema este. ¿Ok? Bien. Y entonces vamos a empezar a avanzar un poquito en cómo se escriben las magnitudes físicas de interés. Hoy creo que vamos a llegar a ver solamente la energía, y la clase que viene vamos a ver el impulso angular en un cuerpo rígido. Y ahora sí considerando todo el movimiento, no como al principio de la clase. Ahora sí vamos a ir directamente a escribir, por ejemplo, la energía, considerando tanto la traslación como la rotación. Vamos a pensar en la energía cinética, porque esa es la que nos importa, porque esa es la que tiene que ver con el movimiento. Entonces, si el cuerpo rígido está rotando, lo que me va a interesar es eso. La energía potencial del cuerpo rígido, en principio, siempre la vamos a poder calcular en términos de la posición, ¿sí? Y si el cuerpo está rotando, los cambios van a tener que ver con dónde están las posiciones de todos sus puntos en función del tiempo, o sea, van a tener que ver con la velocidad, ¿sí? Así que vamos a estudiar solamente por ahora la energía cinética del cuerpo rígido, ¿sí? La potencial la vamos a calcular simplemente como la del centro de masa, ¿sí? Como si el objeto estuviera ubicado en el centro de masa y toda su masa concentrada en él. Bueno, entonces pensemos en ese cuerpo rígido hipotético que tenemos de siempre. Yo siempre lo voy a dibujar como una esfera, pero puede ser alguna cosa rara, lo que fuera. Supongamos que tenemos un punto O. Ese punto tiene un RO. Y un punto cualquiera. No sé si le puse nombre, no le puse nombre, así que lo vamos a dejar como un diferencial de masa cualquiera. Y está dado por la posición de su vector R. ¿Sí? Y bueno, el punto O puede tener una velocidad cualquiera, V sub O. El punto de interés va a tener una velocidad V. Y sabemos que se cumple la condición de rigidez, así que vamos a aplicar eso. Bueno, la condición de rigidez me dice que la velocidad de cualquier punto tiene que ser la velocidad de ese punto O más el omega, el vector rotación, por R
menos RO. Esto era la condición de rigidez, ¿sí? Siempre que yo quiera escribir la velocidad de un punto, la puedo escribir en términos de la velocidad angular y la velocidad de otro punto cualquiera. Para simplificar un poco la notación, y creo que usando la misma que usamos la vez pasada, a este vector que va desde O hasta el punto R, lo vamos a llamar R'. ¿Sí? A esto lo voy a llamar R'. No es movimiento relativo. Bueno, es movimiento relativo, pero no lo vamos a decir. Bueno, entonces queremos escribir la energía cinética. La energía cinética va a ser, como siempre, la energía cinética de la suma de todas sus partes. O sea que si yo tengo un diferencial de masa, yo puedo escribir un diferencial de energía cinética de ese diferencial de masa, que va a ser básicamente un medio de la velocidad de ese puntito al cuadrado multiplicado por la masa de ese puntito, que es la masa diferencial. ¿Está bien? Esa es la energía cinética de este diferencial de masa, el objetito ese que está ahí. Y finalmente, si yo quiero escribir la energía cinética total, va a ser la integral de toda la masa de esta cantidad que está acá, de b cuadrado sobre 2 por diferencial de masa. O sea, esa va a ser la energía cinética de todo el cuerpo rígido. Dado que necesito la velocidad al cuadrado, voy a desarrollar esto que tengo acá, voy a escribir la velocidad al cuadrado, a ver qué es lo que me queda acá adentro, y a ver si puedo identificar partes de esa energía y ver qué significan. B cuadrado me va a dar lo siguiente. El primer término me queda al cuadrado, es directamente el módulo al cuadrado de B0. Después, el segundo término que me va a quedar ahí es este término al cuadrado, también en módulo, es un vector. El producto vectorial de estos dos vectores, de gamma, de omega y R', es básicamente el módulo de esto al cuadrado, y me queda el doble producto de los dos vectores que tengo acá. O sea que me quedaría más 2B0 por omega por R'. ¿Sí? Ya es una regla de el cuadrado de una suma, solamente que ahora escrita en forma de vector. Bueno, y cada uno de estos términos entra acá. ¿Ok? Fíjense que antes que todos estos términos son escalares, ¿no? Esto es un escalar, esto es un escalar, esto es un producto escalar, finalmente todo me va a dar un escalar, obviamente, como tiene que ser para la energía cinética. Y, a ver, para que se vea bien, voy a tratar de escribir todo acá abajo, espero que no me quede muy apretado. Si queda muy apretado, lo reescribo de vuelta, pero para que podamos ir siguiendo la cuenta. Yo voy a meter todos los términos de estos ahí adentro, ya que esto me va a quedar. Fíjense que el primer término me va a quedar re sencillo, porque B0 es constante, ¿sí? Es la velocidad de un punto, y yo la estoy integrando en toda la masa. La velocidad de ese punto es siempre el mismo, no va a cambiar, o sea que sale afuera del integral. Y si sale afuera del integral, el 1/2 también sale afuera del integral, esto me va a quedar 1/2 de B0 cuadrado por la integral de toda la masa, o sea, 1/2 de la masa por la velocidad B0 cuadrado. O sea, es como una energía cinética centrada en el punto O. ¿Sí? Esto es lo que podríamos llamar una energía cinética de traslación. ¿Ok? El término que sigue. Fíjense que el término que sigue, vamos a evaluarlo, hagamos un pequeño mini pizarroncito acá. Perdón, Iván, ¿tenés una pregunta? El O es un punto del cuerpo, no es fijo. Es un punto del cuerpo, cualquiera. Se puede estar moviendo o no. Es un punto cualquiera. Acordate que para la condición de rigidez me dice que yo puedo referir la velocidad de cualquier punto a la de otro. Y esta es la relación que mantiene.
Esto es la condición de rigidez. Estoy usando lo que vimos la clase pasada. ¿Ok? Bueno, este término, fíjense, analicemos un poquito este término de acá. Fíjense que en este término tengo el módulo del producto vectorial entre dos vectores. Acuérdense que el producto vectorial me da 0 si los dos vectores son paralelos. Ahora, yo siempre puedo descomponer cualquier vector en dos componentes. En una que es paralela al vector que está acá y otra que es perpendicular al vector que está acá. Y la única que va a sobrevivir es la perpendicular. Eso quiere decir que esto que está acá tiene que ser igual a omega al cuadrado por la componente perpendicular al cuadrado de R', donde por la componente perpendicular me refiero a perpendicular al vector rotación. ¿Sí? O sea, esto es la componente de R' perpendicular al vector rotación. ¿Está bien? Porque cuando haga el producto vectorial, la paralela va a morir. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos. Está. Muy bien. Excelente. Entonces, ese término que está ahí me va a quedar. Fíjense, omega es una definición para todo el cuerpo. Eso lo vimos también en la clase pasada. El omega no depende del punto que yo miro. Entonces, el omega es constante para cualquier punto. Entonces, no depende de la integración, sale afuera del integral. El 1/2 sale afuera del integral también, entonces me queda 1/2 de omega cuadrado por la integral en toda la masa de R perpendicular al cuadrado por diferencial de masa. ¿Y esto qué? Es eso que se parecía al R del centro de masa, lo que no era el R del centro de masa, que lo vimos hoy. Esta es la definición del momento de inercia medido desde el punto O. Esto que tenemos acá es I sub O. O sea que esto que está acá es un medio del momento de inercia respecto del punto O por la velocidad angular al cuadrado. Esto que está acá, y ahora ya sé si se me está apretando un poco, pero bueno, vamos a tratar de conservarlo, es una energía cinética de rotación. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Esta se ve que es de traslación, muy obviamente, y esta tiene la pinta de una energía cinética de rotación. Hay un momento de inercia y una velocidad angular, y en un medio. ¿Sí? Sí. Pero me queda este otro término, el que tiene la velocidad por un lado y tiene la velocidad angular por el otro, que con el 1/2 este 2 se me cancela y me terminaría quedando, que esto es B0 que sale afuera del integral por, y esto sí queda dentro del integral, en realidad el omega lo podría sacar, pero me marea un poco, entonces lo voy a dejar así, diferencial N. Este término, fíjense que combina, por un lado, la traslación con la rotación. Y este término, muy originalmente, se conoce como la energía cinética de rototraslación. ¿Sí? Tiene una combinación de las dos cosas. Y en general, no me lo voy a poder sacar de encima. En un cuerpo rígido, voy a tener energía cinética de traslación, energía cinética de rotación y energía cinética de rototraslación. ¿Sí? Sin embargo, nosotros vamos a una rototraslación, es lo que acá. Tranquilo. Ahora quieren volver a movimiento relativo, ¿no? Devuélvame mi impulso angular, por favor. Lo odié tanto y ahora lo amo tanto. No Era te feliz.
no te preocupes que la clase que viene vamos a ver el impulso angular de un cuerpo rígido y ahí ya te revienta la cabeza directamente. Ok. Bueno, Tengo conmigo. exacto. Bueno, la energía cinética de rototraslación, si bien en general va a aparecer, nosotros vamos a estudiar problemas en donde por simetría esa energía va a ser cero. Finalmente, este término, en los problemas que nosotros vamos a estudiar, se va a hacer cero. Yo ya los noto muy atosigados, como diría mi Una- abuela, así que una co- voy a cortar ahora. Así que si tienen Espere, preguntas. Sí. una consulta. Bueno, la energía de traslación me la imagino, la de rotación también me la imagino, y la del rototraslación es mientras gira y se mueve. En realidad vos fijate que lo que estoy haciendo es descomponer la energía en cosas que son obviamente una traslación, porque esto es básicamente como la energía de un objeto de masa m, toda la masa, que se traslada con la velocidad de uno de los puntos, aquel en el cual me estoy centrando. Después, estoy separando otro término que es una rotación alrededor de ese punto. En eso se parece a lo que habíamos visto con impulso angular, que era una parte orbital y otra de spin. Eso es lo que denotan este término y este término. Ahora, Sí. en el cuerpo rígido no me queda otra que meter un término más por la condición de rigidez. Esa condición de rigidez me mete acá un término más. Y ese término, al tener parte de traslación y parte de rotación, uno lo llama de rototraslación. ¿Sí? Existe por la condición de rigidez, pero no es que estoy agregándole un término a la energía cinética, lo estoy descomponiendo en algo. El tema es que esto pareciera que me complica las cosas, y de hecho Sí. lo hace. Pero si yo logro un sistema en el cual este término se muera, ahora sí se ve todo simple, porque sería una traslación pura con una rotación pura. Y entonces yo las puedo resolver por separado, rotación y traslación por separado. Eso sí logro que este término muera. ¿Y cómo Ahora, hacemos que muera? y eso se los cuento en la clase que viene, porque ya los noto demasiado cansados y es medio largo. Pero ahora que quiero saber eso. Ah, no, y ahora, y bueno, para que vengan la clase que viene. ¿Ves? Ahí está. Ya los logré enganchar. Faltaba. La clase que viene vamos a ver en qué casos, justamente, que son los que vamos a resolver generalmente, en qué casos este término se muere. En el caso que este término se muere, los problemas se resuelven de manera sencilla, desacoplando la rotación de la traslación. ¿Ok? Excelente. Entonces no nos importa el rototraslación. No es que no nos Vos. importa. Nos En importa esa para el materia no final. nos importa. Nos importa para el final. Maldita sea. Lo dejé grabado.